Ahora te quiero preguntar a vosotras, ¿eh? Antes hemos hablado en Petit Comité acerca de la creación de podcast. En cripto somos poquitos realmente los que hacemos podcast, porque el sector podcast tiene un montón de vertientes verticales diferentes. En cripto somos poquitos. Vosotros estáis más en el aspecto un poco más legal, ¿no? Un poco más ese trato cercano con el empresario, el autónomo y demás. ¿Cómo veis la creación de podcast en este sector? ¿Creéis que es algo bueno? ¿Creéis que es algo que realmente la gente lo está pidiendo? ¿Cómo lo veis? Yo ahí lo que me gustaría es hacer una distinción. O sea, creadores de contenidos hay muchos, informadores, divulgadores, pocos. Para mí hay una proliferación y una saturación absoluta de podcasts. Hay mucho podcast de marca también, muchas marcas que se lanzan a hacer su podcast, supongo que dentro de una estrategia comunicativa, pero muchos proyectos lanzan 2, 3 capítulos y no prospera. ¿Por qué? Pues porque el reto del podcaster o de la creación de un video podcast es ser sostenible en el tiempo, consistente, con un buen calendario editorial. Entonces, claro, para mí este es el reto principal. Primero, te diría que el que se lance a esto, a hacer un podcast, sepa que esto es un compromiso a largo plazo. A mí no me vale, saco 3 capítulos y eso se queda ad eternum. No. Tienes que tener una planificación, un calendario de contenidos. Quiero lanzar un espacio, voy a tener 10 capítulos en la primera temporada, voy a hablar de estos temas, ¿cuándo los voy a grabar? ¿Cuándo los voy a publicar? No es sencillo. Yo también me encuentro, ¿no? Algo que me hace mucha gracia, yo soy comunicadora, soy periodista, trabajo en una agencia de comunicación y trabajamos mucho también con CEOs, con portavoces de distintas compañías. Hay muchísimos en nuestro ecosistema que creen que sentándose aquí, como estamos nosotros, y por infusión divina, van a saber transmitir bien sus mensajes clave, estructurar un discurso, estructurar un guión. Y esto del lado del invitado. Ya ni siquiera me gustaría pensar cómo se ponen del lado nuestro, ¿no? Del lado del entrevistador. Yo te diría que uno de los principales retos es, por favor, formación, planificación, y es que el podcast es un compromiso a largo plazo. No me vale, hago 3 y ya está. Y sobre todo, no me vengas a hablar de tu historia. O sea, produce un producto que sirva para divulgar, que sirva a una comunidad. No estés intentando generar una audiencia o generar engagement a base de hablarme de tu producto. Eso es otra cosa, eso es un tutorial. Mira, Roberto, yo creo que uno de los puntos que a nosotros quizá nos diferencia del resto es que siempre decimos, ¿no?, el partner in crime, pero es que es real, porque yo siempre digo que yo tengo como mucho conocimiento y lo quiero expresar y lo quiero comunicar, porque ¿para qué me lo voy a quedar para mí? O sea, si es enriquecedor, oye, pues que el resto de personas también puedan utilizarlo, ¿no?, y conocerlo. Porque claro, yo en ese aspecto a lo mejor soy un poco caótica. O sea, tengo como mucho conocimiento, mucho tal, y sé muy bien de estrategia de negocio, de cómo focalizarlo, de cuándo viene este, el otro, yo lo que haría, yo tal. O sea, me encanta. O sea, eso me apasiona. Sueño y todo con estas cosas. Pero no sé ordenarlo, entonces a lo mejor no comunicaría. Entonces, aquí que tengo a Noemí, que cuando ve que me estoy yendo por ahí, ella retoma como todas las conversaciones y lo simplifica, que digo, yo me quedo en plan, gracias. Oye, ¿y tú cómo lo haces, por cierto? Pues mira, llevo ya con este episodio, ya son más de 2 años, haciendo podcast semanal todas las semanas. De hecho, he estado haciendo también algunos cambios, porque antes publicaba los lunes, ahora he pasado a publicar los viernes, porque he preguntado a la comunidad, oye, Claro. ¿vosotros cuánto tenéis un poco más de tiempo para escuchar el podcast? Y a mí siempre me han dicho los porcentajes de la estadística, viernes, sábado y domingo. Digo, bueno, pues si lo publico el viernes, tendrán tiempo el fin de semana para poder escucharlo. También esto es muy importante porque a la hora de publicar un contenido que es actual, si tú lo grabas un jueves para que dé tiempo al editor a editarlo, para que el lunes salga tempranito, ya han pasado mucho tiempo. Entonces, el podcast que yo suelo hacer no es que sea de actualidad, de que hoy ha pasado esto en concreto. Contenido evergreen. Es un poquito, sí, tanto evergreen como que, bueno, es un contenido que no hace falta que al día siguiente sea conocido por todos. Esta entrevista, no estamos contando de que el precio de Bitcoin hoy está a 60 y tantos mil, ¿no? Porque a lo Que mejor si lo no sería escuchan a muy alguien... nos consumiría, ¿no? Al final, Eso tanta atrae, inmediatez, yo creo que al tanta- consumidor le trae como esa necesidad, esa droga diaria de decir, necesito esto todos los días. Y mi contenido no es ese. Sí, depende. Si tú haces un contenido muy pegado a la actualidad, si eres un reporterismo, Sí, claro. pero es muy distinto, pero también si queréis hacer este tipo de contenido, ni el tiempo, ni el espacio, ni el formato, ni lo que hablamos será lo mismo, lo que dices tú, seguramente estaríamos hablando
de las noticias del día, de dónde está el Bitcoin, de qué ha hecho esta semana. Para eso están ya el los ecosistema. creadores de contenido que se dedican a hacer Correcto. eso. Porque no es un podcast como tal. Un podcast, yo viendo las estadísticas veo que un 15-20% lo escucha en la televisión. O sea, se ve el vídeo en YouTube en la televisión. Y luego tengo muchas más reproducciones en Spotify y en Apple Podcast antes que en YouTube. O sea, lo escucha mucho más la gente sin verlo Claro. que viéndolo. A lo mejor Eso en quiere el decir de que el coche. contenido no hace falta de que esté yo caminando por la calle porque es un contenido diferente. Están escuchando el contenido que tanto yo, los invitados, en este caso vosotras, pues quieren escuchar, ¿no? O que quieren aprender de todas vosotras.